Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Speak Spanish Podcast. Soy María. Y yo soy Jake. ¿Cómo están todos? Esperamos que muy bien. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez con ustedes. En el episodio de hoy vamos a aprender algo súper importante y útil. Sí, vamos a aprender sobre presentaciones personales, cómo decir tu nombre, de dónde eres, qué te gusta hacer, todas esas cosas básicas, pero muy importantes. Exactamente. Estas son las primeras cosas que necesitas saber cuando conoces a alguien nuevo, ya sea en el trabajo, en la universidad, en una fiesta o cuando viajas. Es cierto. Cuando llegué a México por primera vez, lo primero que necesité fue presentarme a las personas. Al principio era muy nervioso, pero con práctica se volvió más fácil. Y eso es exactamente lo que queremos hacer hoy. Queremos que se sientan cómodos y seguros cuando se presenten en español. Vamos a practicar mucho hoy. Vamos a repetir frases, vamos a escuchar diálogos y al final del episodio van a poder presentarse perfectamente en español. ¡Perfecto! ¿Empezamos? Antes de empezar con los diálogos, vamos a aprender las palabras más importantes para las presentaciones personales. Muy buena idea. Siempre es mejor conocer las palabras antes de escuchar los diálogos completos. Primera palabra, nombre. Esto significa name en inglés. Mi nombre es María. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jake. Nombre es muy fácil de recordar. Segunda palabra, apellido. Esto significa last name o surname. Mi apellido es Rodríguez. Mi apellido es Thompson. En algunos países hispanos, las personas tienen dos apellidos, el del papá y el de la mamá. Exacto, Jake. Muy buena observación. Tercera palabra, edad. Esto significa age. Tengo 28 años de edad. Tengo 26 años de edad. O podemos decir simplemente, tengo 26 años. Ambas formas son correctas. Perfecto. Cuarta palabra, nacionalidad. Esto significa nationality. Soy mexicana. Esta es mi nacionalidad. Soy estadounidense. O también puedo decir, soy americano, pero estadounidense es más específico. Muy bien. Quinta palabra, profesión o trabajo. Esto significa profession o job. Soy profesora de español. Soy diseñador gráfico. También podemos preguntar, ¿a qué te dedicas? ¿Qué significa, what do you do for work? Excelente, Jake. Y la última palabra por ahora, pasatiempos o hobbies. Esto significa hobbies en inglés. Mis pasatiempos son cocinar y leer. Mis pasatiempos son tocar la guitarra y ver series de televisión. Pasatiempos es una palabra un poco larga, pero muy útil. Ahora que conocemos estas palabras importantes, vamos a escuchar cómo se usan en conversaciones reales. Ahora vamos a escuchar un diálogo entre dos personas que se conocen por primera vez. Yo voy a ser Carlos y María va a ser Ana. Primero lo vamos a hacer a velocidad normal. Recuerden, no se preocupen si no entienden todo la primera vez. Después lo vamos a repetir más lentamente. Hola, mucho gusto. Soy Carlos Mendoza. Hola, Carlos, encantada. Mi nombre es Ana Sofía García, pero puedes llamarme Ana. Mucho gusto, Ana. ¿De dónde eres? Soy de Colombia, de Bogotá específicamente. ¿Y tú? Yo soy de España, de Madrid. ¿A qué te dedicas, Ana? Soy doctora. Trabajo en un hospital aquí en la ciudad. ¿Y tú qué haces? Soy ingeniero. Trabajo para una empresa de tecnología.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta mucho bailar salsa y también me encanta viajar. ¿Y a ti? A mí me gusta jugar fútbol los fines de semana y leer libros de historia. ¡Qué interesante! Me da mucho gusto conocerte, Carlos. Igualmente, Ana, espero que podamos conversar más pronto. Ahora vamos a repetir exactamente el mismo diálogo, pero más lentamente, para que puedan escuchar cada palabra claramente. Presten atención a la pronunciación y traten de repetir las frases después de nosotros, si quieren. Hola, mucho gusto. Soy Carlos Mendoza. Hola, Carlos. Encantada. Mi nombre es Ana Sofía García, pero puedes llamarme Ana. Mucho gusto, Ana. ¿De dónde eres? Soy de Colombia, de Bogotá específicamente. ¿Y tú? Yo soy de España, de Madrid. ¿A qué te dedicas, Ana? Soy doctora. Trabajo en un hospital aquí en la ciudad. ¿Y tú qué haces? Soy ingeniero. Trabajo para una empresa de tecnología. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta mucho bailar salsa y también me encanta viajar. ¿Y a ti? A mí me gusta jugar fútbol los fines de semana y leer libros de historia. ¡Qué interesante! Me da mucho gusto conocerte, Carlos. Igualmente, Ana. Espero que podamos conversar más pronto. Frases clave y explicaciones. Perfecto. Ahora vamos a explicar las frases más importantes de este diálogo. Estas son las frases que van a usar constantemente cuando se presenten a otras personas. Primera frase. Mucho gusto. Esto significa nice to meet you. Es muy formal y educado. También escuchamos encantada. Ana dijo encantada porque es mujer. Si eres hombre, dices encantado. Exacto. Encantada o encantado también significa nice to meet you, pero es un poco más elegante que mucho gusto. ¿Qué otras formas hay de saludar cuando conoces a alguien? Puedes decir, es un placer conocerte, o simplemente, hola, ¿cómo estás? Depende de la situación, si es formal o informal. Muy bien. La siguiente frase importante, ¿de dónde eres? Esto significa, where are you from? Y para responder, decimos, soy de. Por ejemplo, soy de México. Soy de Brasil. Soy de Estados Unidos. También podemos ser más específicos como Ana en el diálogo. Soy de Colombia, de Bogotá específicamente. Perfecto. Otra frase clave. ¿A qué te dedicas? Esto significa, what do you do for work? Y respondemos con nuestra profesión. Soy doctor. Soy profesor. Soy estudiante. Trabajo en una oficina. También podemos decir, ¿en qué trabajas? ¿Qué significa lo mismo? What do you work in? Y para los pasatiempos, la pregunta es, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Para responder, usamos me gusta o me encanta. Por ejemplo, me gusta leer. Me encanta cocinar. Si nos gusta hacer varias cosas, podemos decir, me gusta leer y también me gusta nadar. Y para terminar la conversación, educadamente, decimos, me da mucho gusto conocerte, que significa, it's very nice to meet you. Y la otra persona puede responder, igualmente, que significa, likewise o same here. Ahora vamos a practicar la pronunciación de las frases más importantes. Voy a decir cada frase y ustedes repiten después de mí. Tómense su tiempo, no hay prisa. La pronunciación correcta es muy importante. Primera frase.
Mucho gusto. Repitan. Mucho gusto. Mi nombre es. Repitan. Mi nombre es. Soy de México. Repitan. Soy de México. ¿De dónde eres? Repitan. ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Repitan. ¿A qué te dedicas? Soy profesor o soy profesora. Repitan. Soy profesor. Me gusta leer. Repitan. Me gusta leer. ¿Qué te gusta hacer? Repitan. ¿Qué te gusta hacer? Me da mucho gusto conocerte. Repitan. Me da mucho gusto conocerte. ¡Excelente! Su pronunciación está mejorando mucho. María, ¿hay diferencias en cómo las personas se presentan en diferentes países hispanos? Muy buena pregunta. Sí, hay algunas diferencias interesantes. Por ejemplo, en México es muy común dar la mano cuando conoces a alguien por primera vez. ¿Y en otros países? En Argentina y Colombia, especialmente entre mujeres, es común darse un beso en la mejilla, incluso cuando se conocen por primera vez. ¡Qué interesante! Eso es muy diferente a Estados Unidos. Sí, y en España también se dan 2 besos, uno en cada mejilla. Pero esto es más común entre amigos o en situaciones informales. ¿Y hay diferencias en el vocabulario? Por supuesto. Por ejemplo, en México decimos ¿a qué te dedicas? Pero en Argentina pueden decir ¿qué haces? Que significa lo mismo. También las nacionalidades cambian, ¿verdad? Exacto. Una persona de México es mexicano o mexicana. Una persona de Argentina es argentino o argentina. Una persona de España es español o española. Y una persona de Estados Unidos puede decir estadounidense o americano. Ambas son correctas. Perfecto, Jake. Es importante conocer estas diferencias culturales para sentirse cómodo en cualquier país hispano. Antes de terminar, queremos darles algunos consejos prácticos para cuando se presenten en español. Primer consejo. Siempre mantengan contacto visual. Esto muestra respeto y confianza. Segundo consejo. Hablen lentamente y con claridad. No tengan miedo de tomarse su tiempo para pensar en las palabras correctas. Tercer consejo. Si no entienden algo, está bien preguntar. Pueden decir, ¿puedes repetir, por favor? O, no entiendo, ¿puedes hablar más despacio? Cuarto consejo. Memoricen su presentación básica. Practiquen decir su nombre, nacionalidad y profesión hasta que salga naturalmente. Y último consejo, sonrían. Una sonrisa es universal y hace que las personas se sientan cómodas con ustedes. Recuerden que la mayoría de las personas son muy pacientes con los estudiantes de idiomas. No tengan miedo de cometer errores. Ahora tenemos un pequeño desafío para ustedes para la próxima semana. Un desafío. Me encantan los desafíos. ¿Cuál es, María? Queremos que practiquen presentándose a ustedes mismos en español todos los días. Pueden hacerlo frente al espejo, pueden grabarse con su teléfono o pueden presentarse a su familia. Excelente idea. La práctica diaria es la clave para mejorar. Y si se sienten muy valientes, pueden escribir su presentación en los comentarios de este episodio. Nosotros vamos a leer todos los comentarios. Sí, por favor escriban sus presentaciones. Queremos conocerlos mejor y también podemos darles consejos específicos. Pueden escribir algo simple como, hola, mi nombre es, soy de, me gusta. No tiene que ser perfecto. Lo importante es intentarlo. Recuerden, los errores son parte del aprendizaje. Bueno, estamos llegando al final de este episodio.
¿Cómo te sentiste hoy, Jake? Me sentí muy bien. Creo que cubrimos mucha información útil. Las presentaciones personales son realmente fundamentales. Exactamente. Con lo que aprendieron hoy, ya pueden presentarse en español en cualquier situación básica. Recuerden practicar las frases que aprendieron hoy. Escuchen este episodio varias veces si es necesario. En nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre la familia. Cómo hablar sobre tus padres, hermanos, hijos, toda la familia. Va a ser muy interesante porque la familia es súper importante en las culturas hispanas. Antes de despedirnos, queremos agradecerles por escucharnos. Si les gustó este episodio, por favor compartan con sus amigos que están aprendiendo español. Y no olviden suscribirse a nuestro podcast y dejarnos comentarios. Nos encanta leer sus mensajes. Hasta la próxima semana. Que tengan días maravillosos practicando español. Adiós a todos. Nos vemos pronto.